Entonces, esto es el estado base para la molécula de hidrógeno, ¿cierto? Esta es la energía del estado base. Y lo que vamos a hacer ahora es considerar el primer estado excitado para la molécula de hidrógeno. Bien, entonces tomemos en cuenta el primer estado excitado, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que teníamos en la molécula o en el átomo, por ejemplo, de helio. ¿Recuerdan ustedes? El átomo de helio era un átomo con dos electrones y teníamos nosotros, por ejemplo, que en el estado excitado un electrón se quedaba en el estado base, mientras que el otro iba saltando de un nivel a otro, ¿no? ¿Ya? Este es el primer electrón, este sería el segundo electrón, ¿no? Iba saltando de un nivel a otro. Entonces, ese era el primer estado excitado para el caso de la molécula del átomo de helio. En el caso de la molécula de hidrógeno, igual teniendo dos electrones, tenemos nosotros, por ejemplo, que uno de esos electrones se va a quedar en el estado base, que es el estado bonding, mientras que el otro va a tener que subir al estado antibonding. Entonces perdón, podríamos tener, por ejemplo, esta situación en que el electrón está aquí y donde el spin total es uno, ¿no? Porque igual son dos electrones, ya el spin no es cero porque están en niveles distintos. Entonces, el ms, ahora sí el ms puede ser más un medio o menos un medio sin ninguna dificultad, ¿no? Cuando están en el mismo orbital molecular, tiene que estar, los dos electrones tienen que estar apareados, pero en este caso, el otro electrón no necesariamente puede tener el spin opuesto al primero, ¿no? Entonces podemos tener un spin total de uno o podemos tener un spin total de 0. Y esto lo hemos visto nosotros anteriormente, ¿no? ¿En qué sentido? En que la solución espinorial, ¿no? Para estos dos electrones puede ser una solución singleto o puede ser una solución tripleto, ¿no? Recuerden que la solución singleto es una solución completamente antisimétrica, mientras que la solución tripleto es una solución completamente simétrica, ¿no? ¿Ya? En el caso de la solución tripleto tengo tres posibilidades, en el caso de la solución singleto tengo solamente una posibilidad. Pero lo que podemos notar es que ambos electrones están todavía en una simetría sigma, ¿no? Entonces es lógico pensar de que estos dos electrones que están aquí van a mantener esa simetría sigma. Entonces hay que tratar de buscar representaciones sigma de esta combinación que tenemos aquí. La solución espinorial puede ser simétrica o antisimétrica y por lo tanto la solución espacial, ¿no? La asociada a las funciones de onda, a los orbitales moleculares, puede ser también simétrica o antisimétrica. Entonces hay que tratar de buscar, ¿no? esa simetría o antisimetría asociado a estas funciones que tenemos aquí. Entonces, como voy a tener yo una simetría con el U y el G y voy a tener una simetría con los electrones, una opción es esta, por ejemplo, ¿no? Esta es una solución completamente antisimétrica. Aquí pueden ver ustedes que tenemos una simetría en la parte espacial.
pero tenemos una antisimetría en la parte espinorial. Es decir, estoy utilizando la solución singleto para la parte espinorial. Aquí tengo spin. Aquí tendría spin 0, ¿no? La parte espinorial sería el spin 0. Y eso se nota aquí, ¿no? Aquí. Porque recuerden que aquí se coloca 2s más 1, entonces si el spin es 0 va a salir 1. Los dos tienen simetría, como tengo por ejemplo este símbolo más, ¿se acuerdan de qué cosa era signo más? Que aparecía ahí. ¿Recuerdan ustedes de qué cosa era ese signo más? El autovalor de la simetría especular. Ujú. Entonces tengo simetría especular positiva en ambos casos. Entonces la simetría especular total también tendría que ser positiva, ¿no? La simetría especular solamente afecta aquí a la parte espacial. Eh, entonces, ¿no? Esta notación que tenemos aquí puede verse como esta resta de dos determinantes de Slater. ¿Ya? Porque acuérdense que estos son determinantes de Slater. Yo no sé por qué le han puesto aquí este triple. Me parece que puede salir directamente del determinante de Slater, ¿no? A ver, inténtenlo. Porque esto de acá tiene forma, ¿no? Acuérdense que esto de acá, este ket que tenemos aquí o tiene justamente su determinante de Slater, ¿no? O sea, se define de esta manera. ¿Ven? Entonces, este ket es este determinante. A ver, ustedes obtengan de estos dos determinantes. A ver, comprueben de que se obtiene esto de acá, ¿no? Entonces, esa por ejemplo sería la función con spin singleto. Entonces, podríamos ver si es que hay una solución también con spin tripleto, ¿no? Y esa solución la podemos escribir así. Tengo la parte espinorial, ¿no? Noten ustedes que la parte espinorial es impar, ¿no? La parte espinorial es impar. Mientras que la parte espacial, o perdón, la parte espinorial es simétrica y eh, la parte espacial es antisimétrica porque tengo dos estados G y U aquí, ¿no? G y U, G y U. Igual, este más que está aquí viene básicamente viene básicamente aquí, le he puesto GUU, ¿no? Es GU nada más. La parte de la simetría especular, las dos son positivas, entonces vamos a tener una simetría especular positiva también. Pero ahora el spin es 3, ¿no? Entonces aquí tengo tres posibilidades. De estas tres posibilidades, yo las puedo escribir de estas formas. Entonces nuevamente, ¿no? A ver, intenten obtener de estos determinantes de Slater, a ver, intenten obtener esto que está aquí, ¿no? Me parece que esto es más fácil, directo sale de aquí, pero estos no, ¿no? Entonces como ejercicio, comprueben esto, ¿no? Comprobar. Y en el otro también. Ahora, me gustaría que consideren cómo serían los determinantes de Slater si es que los dos electrones estuvieran en el estado bonding, ¿no? O en el estado antibonding. O sea,
en el segundo nivel de energía. ¿No? Aquí teníamos nosotros un electrón abajo, otro electrón en el segundo nivel. Consideren que los dos electrones ahora están aquí en este segundo nivel y obtengan los estados, ¿no? Los estados los estados de esa situación. La energía de los niveles. Bueno, la energía se va a calcular a partir de estas cantidades que aparece justamente como valores esperados del Hamiltoniano para el caso de esta molécula de hidrógeno. Y tomando en cuenta, ¿no? De que esta cantidad le vamos a llamar I, a esta cantidad le vamos a llamar J, esta también es otro J, pero noten que está modificándose nada más esta notación. Considerando que este sándwich que está aquí es esta notación, comprueben ustedes de que la energía de uno y el otro sistema están dados por esas expresiones. Es comprobar nada más, no tienen que hacer un cálculo extenso, ¿no? Ninguna de estas integrales que están aquí tienen que resolver, solamente escribir, ver que se puede escribir de esta manera. ¿No? Entonces, de esa misma forma, a ver, ustedes traten de obtener una expresión similar, pero cuando los dos electrones estén en el segundo nivel. Ahora, aquí, por ejemplo, terminaríamos entonces esta primera parte del- de una molécula de hidrógeno, pero hay que tomar en cuenta que nosotros solamente estamos tomando en cuenta estos niveles moleculares que están aquí, que provienen de estos niveles atómicos, y no estamos tomando en cuenta que hay más niveles, ¿no? Es decir, me parece que lo hemos visto aquí, no, ay no, a ver. Está aquí. Aquí está, ¿no? En esta tablita pueden ver ustedes que hay diferentes niveles, ¿no? de estados moleculares. No solamente vamos a tener este nivel, los niveles S, que es lo que estamos obteniendo, sino que vamos a tener también niveles pi, niveles delta. El nivel delta no se ha hecho explícitamente, van a existir, pero lo que vamos a ver ahora es que de manera general la misma representación que teníamos de los niveles moleculares podemos tenerlos ahora para los demás niveles. Aquí, por ejemplo, tengo dos niveles sigma que vienen de la combinación lineal de estos dos orbitales atómicos. Aquí tengo otros dos niveles sigma que vienen de la combinación lineal de estos dos orbitales atómicos, pero aquí estaba en nivel 1s, aquí está en nivel 2s. El número 2 que aparece aquí y este 2 que aparece aquí no tiene nada que ver con que este nivel sea 2 y este nivel sea 2, ¿no? Estos números que aparecen 3, 1, 3, 2, 2, 1, representan, como les dijimos la semana pasada, van a representar básicamente la vez, ¿no? O el instante en que está apareciendo la simetría, ¿no? Por ejemplo, esta simetría sigma G más, aquí aparece por primera vez en esta combinación lineal, aquí aparece por segunda vez y aquí aparece por tercera vez. Igual para la simetría sigma U más, aquí aparece por primera vez, segunda vez, tercera vez. Y esta simetría, por ejemplo, pi, ¿no? Por una hibridación PX, PX, PY, PX, PY, están apareciendo aquí por primera vez. Por eso es que aquí aparece el 1. Entonces eso no tiene nada que ver, como les comento, con los niveles de energía de los orbitales
atómicos. Entonces, de manera similar, cuando tengamos moléculas, tenemos que acomodar esas moléculas aquí. Ya, vamos a tener que aglomerar, repito, esas moléculas aquí. Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta es que este pi u, ¿ya? Ese pi u que está aquí es el pi enlazante. Este pi de menor energía, por si acaso, por más de que sea antisimétrico, este antisimétrico que está aquí es el enlazante. ¿Ya? Y aquí pueden caber hasta 4 electrones, ¿no? Aquí pueden ustedes utilizar lo que aprendieron eh, porque aquí tienes una hibridación PX-PX y una hibridación PY-PY. Entonces aquí tienes dos electrones y aquí entran también dos electrones porque son dos orbitales moleculares, ¿no? Entonces esto es lo que a mí me hizo confundir, ¿no? A la suma de los dos orbitales, de esos dos orbitales moleculares le llaman enlace pi. Pues yo pensaba que eran dos enlaces pi, ¿no? Pero es solamente uno, o sea, se considera como si fuese uno nada más, pero son dos orbitales moleculares aquí. Entonces, para que vean el uso de esta representación de orbitales moleculares, podemos, por ejemplo, trabajar con una molécula de litio. En el caso de la molécula de litio, una molécula de litio es una molécula. El litio, como átomo, tiene 3 electrones. Entonces, una molécula de litio 2 va a tener básicamente 6 electrones. Y eso hay que acomodarlos en la configuración electrónica anterior, ¿no? Para tener 6 electrones es suficiente con llegar hasta el nivel 2, la combinación lineal de orbitales atómicos de nivel 2. Entonces aquí voy acomodando los electrones. Acá hay 2, acá hay otros 2 y me quedarían 2 electrones que irían aquí en el enlace bonding para este sistema. Entonces el spin total sigue siendo de 0. Todos los moléculas están apareadas. Y la configuración electrónica para la molécula de litio se puede escribir entonces de esta manera, ¿no? Aquí sería 1, 1 y aquí sería 2. Ujú. Entonces, los químicos, por ejemplo, usan mucho esta notación y dicen, ¿no? Que si los electrones caen aquí, si estos electrones caen aquí, en un enlace tipo enlazante, ¿no? Tipo bonding, entonces la molécula va a ser estable. Pero eso no siempre es así. Vamos a ver en un rato que, por ejemplo, para la molécula de oxígeno, eso no ocurre. Bueno, entonces aquí tendría dos moléculas estables, ¿no? Por sus dos electrones en ese lugar. Vamos a volver a esto en un rato. Lo que quiero ahora, por ejemplo, es Lo que quiero ahora, por ejemplo, yo ahorita hacer es ver lo que viene a ser la diferencia entre lo que es un enlace iónico y un enlace covalente. Y para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Nosotros teníamos aquí que el orbital molecular que estamos trabajando, phi sub 0, que es este determinante de Slater,
tiene esta forma, ¿no? Aquí está. Ese es ese determinante de Slater. Ahora, solamente hay que tomar en cuenta una cosa, ¿ya? Yo estoy siguiendo, esto aparte de aquí, está en el libro del Bransden, pero este phi sub 0 que estoy colocando aquí viene a ser notación del Weiss-Blues. ¿Ya? La notación que le da el Bransden es phi A. Caramba. Pero si ustedes comparan, para el caso del átomo de hidrógeno, de la molécula de hidrógeno, esta determinante de Slater que tenemos aquí, viene a ser justamente, ¿dónde está? Ujú. Es este, ¿no? Este de acá. Me parece no, ese no es este que está aquí. Me parece que es este que está aquí, es este estado. Pero es una combinación lineal. Como ven, es una combinación lineal simétrica en esta parte espacial y antisimétrica porque aquí tienen justamente el estado singleto, ¿no? Este de acá es el estado singleto. Entonces lo interesante aquí está en dividir esta parte espacial. Lo divido en una parte que voy a llamar parte covariante y otra que voy a llamar parte iónica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada una de estas partes que está aquí, ¿no? La parte covalente sería agarrar, por ejemplo, este término que está aquí, 1SR, 1SA1, 1SB2, con 1SA2 y 1SB1 por el singleto. Esa le voy a llamar parte covariante. Y le llamo parte covariante, ¿por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, que este 1S está centrado en A1 y este 1S está centrado en B2. Eso quiere decir que tú tienes un electrón rodeando al núcleo A y tienes otro electrón rodeando al núcleo B. Entonces ese rodeo de los dos electrones con el núcleo A y el núcleo B van a terminar teniendo una densidad electrónica en el centro negativa de mayor densidad que el resto y por lo tanto al final es como si tuviera un enlace producto de esos electrones aquí, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar un enlace covalente, ¿no? Y da la apariencia de que estos electrones se están compartiendo, que es como lo identifican los químicos. Pero ya ustedes saben que es más que todo porque la función de onda te da una densidad electrónica negativa más intensa aquí entre ambas cargas positivas, ¿no? Y luego tenemos la parte iónica, que son estos dos términos que están aquí. Y en estos dos términos que están aquí pueden ver de que este término, por ejemplo, tienes las dos funciones de onda de los electrones centrados en A o las dos funciones de onda de los electrones centrados en B. Entonces, es como si yo tuviese aquí alrededor de A los dos electrones y alrededor de B nada, ¿no? Entonces, aquí yo tendría, por ejemplo, un núcleo de hidrógeno que es positivo y aquí tendría un núcleo de hidrógeno con un electrón de más, por lo tanto es negativo. Entonces, el enlace, la atracción que hay aquí es un enlace de tipo iónico, porque aquí no tenemos que la densidad electrónica aquí en el centro sea la que mantiene unida a los dos núcleos, sino básicamente es una atracción eléctrica, ¿no? Colombiana entre esta situación y esta otra situación.
Ahora, esta aproximación siempre va a ser inexacta, ¿no? O sea, no es en el sentido de que en el caso de una molécula, nosotros, en una molécula como la molécula de hidrógeno, este enlace que tenemos aquí es más de este tipo, ¿no? Es más un enlace tipo covalente, porque si ustedes hacen los cálculos y determinan cómo es el potencial iónico para estos dos núcleos, van a encontrar de que no se da un potencial así tipo pozo. Entonces es imposible que iónicamente la molécula se pueda formar, ¿no? En el caso de la molécula de hidrógeno. Entonces el hecho de que exista un enlace iónico aquí de igual probabilidad que el enlace covalente significa de que esta función de onda para el sistema de dos electrones no es una función de onda adecuada, ¿no? Entonces la idea es tratar de buscar funciones de onda que sí lo sean. Y por eso es que Brasden indica, ¿no?, de que hay autores de que modifican esas funciones de onda. Hablan de una aproximación, ¿no?, para la molécula de hidrógeno mediante esta combinación, ¿no?, donde ese phi b que aparece aquí básicamente está definido, ¿no? Ese phi a y el phi b están definidos por estas funciones de onda que están aquí. Noten que sigue siendo, ¿no?, una función de onda completamente antisimétrica por el spin singleto que tenemos aquí. Pero en esta combinación lineal, dependiendo de cuánto tú pongas este parámetro lambda, vas a tener una reducción en el comportamiento iónico de la molécula, ¿no? Entonces, se calcula bajo estas funciones de onda, se calcula la energía, se determina el mínimo de la energía a partir de este parámetro lambda y obtienes valores de energía que son más parecidos, o bueno, por lo menos un poco más parecidos a la parte real, pero tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Ahora, hay varios tipos de orbitales moleculares, hay varios tipos de orbitales, por ejemplo, moleculares que se pueden ir formando, ¿no? El Brandstone nos da estas cuatro opciones, que es justamente lo que se usa en la literatura, ¿no? Esta de aquí arriba y esta de aquí abajo son las que hemos visto anteriormente, incluso con la notación del Weisel. Todos los estados son completamente antisimétricos porque estamos hablando de estados con dos electrones. Y las simetrías que obtenemos básicamente son estas simetrías, ¿no? Ahora, como ejercicio, quiero que muestren que si yo tengo este lambda que está aquí, ustedes van a tener, vamos a ver aquí, con ese parámetro lambda, ustedes tienen una parte covalente que es 1 menos lambda y tienen una parte iónica que es 1 más lambda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es tratar de obtener un valor, ¿no? La idea es tratar de obtener un valor en el cual la parte covalente sea, su contribución sea mayor que la contribución de la parte iónica. En general, cualquier enlace molecular va a tener una parte covalente y va a tener una parte iónica. Eso siempre va a pasar. Entonces se agrega justamente fenomenológicamente, se agrega aquí este parámetro para poder fijarlo después, ¿no? Se va fijando el parámetro para poder justamente ver con qué valor me acerco más al valor experimental, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen una gráfica de cuánto vale esta cantidad en términos justamente de la distancia interatómica, ¿no? O la distancia internuclear. Entonces pueden ver ustedes que a 1,5 unidades atómicas de distancia
ustedes tienen que esta proporción es mucho, mucho menor que uno, ¿no? Si es mucho menor que uno es que esta parte es mayor que la parte iónica, ¿no? La parte covalente que está aquí, este coeficiente es mayor que este coeficiente que está aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, existen varios tipos, ¿no? de metodología para poder determinar aquí estas funciones de onda. O sea, se puede ir probando, ¿no? Con diferentes combinaciones de estos phi-As, phi-Bs, phi-Cs y obtener justamente combinaciones más adecuadas para poder obtener energías más cercanas a la parte real o tratar de obtenerlas, ¿no? Este método de Heiter-London o método de la unión de valencia, ¿no? Define trabajar solamente con la parte covalente, o sea, no considerar una parte iónica. Y en ese sentido, la idea es aprovechar las simetrías que sabemos que va a tener la molécula de hidrógeno por estar en el nivel más bajo de la representación del grupo de simetrías para una molécula mononuclear. Entonces, en Heitler-London se define trabajar con estas funciones de onda y con estas funciones de onda, haciendo el sándwich por el hamiltoniano, quiero que muestren, por ejemplo, que la energía se define o se determina con esa expresión 4381, donde, repito nuevamente, no tienen que hacer ninguna integral, simplemente, simplemente tienen que buscar la forma, ¿no? Tienen que buscar que justamente esa energía tiene esta forma, ¿ya? Una cosa interesante de este método del Heitler-London es que si uno va calculando estas cantidades, lo que uno puede notar, por ejemplo, de este J es que tú tienes aquí unas integrales de Coulomb. Tienes densidad electrónica, densidad de un electrón centrado en A, densidad de carga del otro electrón centrado en B, ¿no es cierto? Eso yo lo puedo separar de esta manera. O bueno, en el caso del K, lo que tengo yo es nuevamente tengo esa relación de intercambio. eh, pero comparando justamente estas dos integrales que están aquí, una cosa que hay que tomar en cuenta es que este K que está aquí es negativo, ¿no? Este K que repito que está aquí es negativo, o sea, la repulsión electrostática de los núcleos es mucho mayor que la repulsión electrostática de los electrones que están apareciendo. Entonces, si esta cantidad, si este K es negativo, este K está asociado al intercambio, ¿no? Y este intercambio está, a ver, aquí, a ver, 1SR1, 1SRB2, 1S1, 1SB2. ¿Cómo es este cálculo que está aquí? A ver, el com. Ah, tienes que comparar aquí, ¿no? En este caso, el sigma más aquí por este más menos, ¿no? Más es para G y menos es para U. Entonces, esta cantidad que está aquí es negativa, esta integral. Entonces, si esta integral es negativa,
aquí se intercambian los signos, ¿no? Entonces al intercambiarse los signos puedes comprobar que esta energía que está aquí, sigma G más, es menor que esta simetría que está aquí. Y se puede obtener, ¿no? Cuánto valen estos valores de energía, pero esto no, o sea, son valores nada más para que ustedes recuerden. ¿Se acuerdan qué cosa era este de E, no? ¿Se acuerdan qué cosa era este de E? El coeficiente del potencial de Morse. Es esta longitud de energía, ¿no? Es la energía para poder, para disociar a la molécula, ¿no? Claro, siempre y cuando la molécula esté aquí en este pico hacia abajo, ¿no? Pero nunca está aquí. Entonces las aproximaciones de Hitler-London son estas que están aquí en línea punteada, mientras que las curvas experimentales son estas que están aquí en línea directa, ¿no? Y como ven, o sea, si bien podríamos decir, se acerca un poco más, porque miren, aquí la parte más baja es 3,14 electronvoltios, y en el caso anterior, ¿cuánto salía? Miren, salía más bajo, 4,75 electronvoltios, ¿no? Entonces el método normal tiene un pico más abajo, ¿no? O sea, se acerca más a la parte experimental. 4,5 electronvoltios está por aquí, ¿no? Entonces el método Hitler-London como que no ayuda mucho, ¿no? En este caso. Entonces al final nosotros vamos a tener básicamente podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Si la función de onda de prueba de Hitler-London adicionamos un término iónico con un parámetro U, recuperamos el resultado de orbitales moleculares anteriores y vamos a tener una cantidad que es un poquito más más cercano al experimental, ¿no? Este método de Hitler-London yo supongo que si lo cita el Brandon es porque en la literatura se utiliza, ¿no? Pero para el átomo, para la molécula de hidrógeno, o sea, se aleja más del valor real, entonces no sirve de mucho. Lógicamente hay sistemas con mayor complejidad, hay combinaciones distintas para poder, orbitales moleculares para poder obtener una función de onda total. ¿Cuál es la combinación, la mejor combinación? Pues va a ser aquella que se acerque más a los datos experimentales, ¿no? Ahora, solamente para que vean algunas comparativas de los niveles. Aquí verticalmente tienen justamente la energía en unidades atómicas. Aquí está en electronvoltios. Aquí tienen los dos niveles sigma más. Están aquí. Aquí tienen ustedes el primer estado excitado, ¿no? Aquí tienen justamente ya la disociación. Y aquí es el X2, dice, ¿no? Esta notación no la conozco bien. Está en el Brasden. Brasden la usa directamente. Pero yo no sé por qué pone X2 aquí. Debe estar representando el segundo nivel electrónico excitado, ¿no? O sea, considerando uno de los electrones en el centro. Entonces aquí tenemos estado vibracional cero para ambos. Sí, en general todavía no vamos a hablar de los estados vibracionales ni rotacionales. Estos son los estados ya disociados. Ah, estos acá son iónicos, ¿no? Aquí ya se perdió un electrón. Por eso estos son los niveles ionizados, ¿no? Niveles ionizados. Entonces aquí los potenciales de ionización son estas energías que aparecen aquí, son las energías que hay que introducir a este sistema para poder sacar un electrón, ¿no? Ya sea del primer estado excitado o ya sea del estado base. Ahora quiero volver a esta parte de la configuración electrónica, ¿ya?
Para que ustedes vean que no siempre, que cuando tenemos electrones y ese electrón, por ejemplo, cae en un estado antibonding, no siempre la molécula va a ser una molécula que se vaya a disociar. Por ejemplo, en el caso de una molécula de nitrógeno, la molécula de nitrógeno, tenemos aquí, por ejemplo, un total, para un átomo de nitrógeno tenemos 7 electrones, ¿no es cierto? Entonces, con estos 7 electrones, yo voy a tener para la molécula 14 electrones que tengo que colocar aquí en mis niveles de energía. Los 14 electrones van a estar aquí, así, ¿no? Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 14 electrones. Entonces, aparentemente, esta molécula de nitrógeno no debería existir porque aquí tengo un estado antisimétrico, ¿no? Y usualmente los alumnos cometen el error de considerar que siempre el antisimétrico es el estado antibonding. Y no es así, ¿no? En este caso, los dos niveles que están aquí abajo son niveles bonding. Estos son niveles que están aquí. Y en el caso del nitrógeno, el estado pi, el estado pi antisimétrico, eh, está más abajo que este estado sigma. Entonces primero se llena este estado de abajo, ¿no? ¿Ya? A ver, un momento, un momento. Ya. Ahora, lo que sí se ve es que a excepción de los electrones que están aquí en esta parte, en el estado pi, todo el estado básicamente tiene simetría, simetría sigma, porque los electrones básicamente están terminando en esta zona, ¿no? Entonces, esto es para el nitrógeno, ocurre exactamente esto, y la configuración electrónica, ¿no? Termina siendo esta configuración que está aquí. Noten que el estado pi está antes del estado sigma porque es un nivel de energía menor, ¿no? Esto, por ejemplo, esto está en el Brasden hace eso, y esta es la notación del Weisblut. Puede ser muy confuso porque esto se parece mucho a química, ¿no? Dado que en algunas configuraciones electrónicas el nivel pi va a tener más energía que este nivel sigma, y en otras configuraciones electrónicas, dependiendo de la molécula, se invierten, como en el caso de la molécula de nitrógeno. Y eso va a depender de la simetría, ¿no? Yo supongo, he tratado de buscar, pero supongo que hay experimentos que te indican cuál es la simetría de la molécula. No todavía encontrado. No deben ser métodos ópticos para determinar la simetría de la molécula. Si es simetría sigma, si es simetría pi. No, lamentablemente no he encontrado todavía experimentos de ese tipo. Pero debe haber, ¿no? O sea, todas las simetrías que hay en física de partículas se hace eso, ¿no? O sea, sus simetrías se determinan a partir de procesos de scattering. Yo supongo que aquí también las simetrías deben hacerse a través de procesos de scattering. Incluso el Brandsen en los últimos capítulos hace scattering, ¿no? De moléculas. O sea, teoría de scattering. Seguramente ahí se puede ver eso. Pero entonces, como les comento, esto de acá es como en química, y es por eso de que a mí no me gusta la química, ¿no? En el sentido de que tiene este tipo de casos en que todo se voltea, o no hay una regla, ¿no? Bien exacta para poder definir o saber qué nivel de energía va a ser mayor.
Igual ocurre, por ejemplo, con el oxígeno, ¿no? En el caso del oxígeno, nosotros tenemos 16 electrones. Si con el nitrógeno 14 electrones llegábamos aquí tenemos estados bonding, ya con más de 14 electrones vamos a estar en estados antibonding. Por si acaso, el Brasden usa este asterisco que está aquí, este asterisco, ¿no? El asterisco significa en este caso antienlace, ¿no? Esto de acá significa antienlazante. Ese asterisco que está aquí en el Brasden no significa antisimétrico, ¿ah? No significa GOU, simplemente es antienlazante. Entonces noten que los niveles antienlazantes siempre están aquí arriba, ¿no? Y los niveles enlazantes están en cada gráfico de correlación están en la parte más baja. Entonces en el caso del oxígeno, si yo tuviese por ejemplo 16 electrones, hasta aquí tengo 14, el siguiente estado que tendría que llenar para el oxígeno sería este orbital molecular, que es un orbital antienlazante pi. Entonces uno podría decir que el oxígeno en ese sentido pues no se va a formar, pero todos sabemos que el oxígeno como molécula existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que ocurre, lo que está ocurriendo es que en este nivel yo tengo dos estados. Y como tengo dos estados, yo puedo tener un electrón aquí, otro electrón aquí. Y al estar este electrón aquí y este otro electrón aquí, puedo tener niveles de energía que voy a tener que sumar, ¿no? O sea, para poder determinar cuál es la combinación lineal de orbitales atómicos orbitales moleculares que me van a dar, ¿no? La función de onda phi. Porque ojo, no vayan a confundir. Este que está aquí son los orbitales atómicos. La combinación de orbitales atómicos te dan el orbital molecular. Y la combinación de orbitales moleculares te da el estado de la molécula, el estado cuántico. ¿No? No vayan a confundirse, ¿ah? Es fácil confundirse aquí en eso. Esto que está aquí es la función de estado de la molécula, ¿no? Esto de acá es la función de onda de la molécula. El estado cuántico de la molécula. Que está siendo representado en forma de un ket así, ¿no? Representación ket. Pero este término que está aquí, este término que está aquí, este término que está aquí, esos son los orbitales moleculares. Y según vimos en la clase anterior, estos orbitales moleculares son los que terminan siendo combinación lineal de los orbitales atómicos. Entonces, esto que está aquí, estos sigmas que están aquí, son los que nosotros estamos representando en estos diagramas de correlación, ¿no? Y lo que estoy armando aquí lo que estoy armando aquí son los estados, las funciones de onda de la molécula. Entonces, para el caso, por ejemplo, de litio no hemos hecho eso. Para el caso de litio simplemente hemos colocado los electrones en cada orbital molecular. No hemos escrito cuál es la función de onda de la molécula, pero para explicar el caso del oxígeno, igual aquí en el nitrógeno, ¿no? Pero para el caso del oxígeno sí necesitamos la combinación de los orbitales moleculares. En ese sentido, la pregunta es cuáles son los orbitales moleculares, qué combinación necesito para poder formar una función de onda para la molécula de hidrógeno. Entonces recordemos, a ver, los niveles pi son combinaciones lineales de orbitales atómicos de este tipo, ¿no? Esta es la combinación lineal de estos orbitales pi para poder obtener el pi, estas simetrías pi, ¿no? Dentro de cada orbital pi, orbital molecular pi, yo tengo un pi más, donde
ms para estas funciones de onda orbitales atómicos es más uno. Y tengo el pi g menos uno, que es la combinación aquí de orbitales atómicos con momento angular magnético de menos uno. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago la combinación de estos dos estados moleculares angulares con uno y menos uno? Entonces, lo que voy a obtener es esta tablita, ¿no? Tengo aquí la proyección del campo magnético para la molécula uno, proyección del campo magnético para la molécula 2, y por lo tanto aquí tendría esa combinación, ¿no? Y tengo aquí la parte espinorial. En la parte espinorial, eh, en este caso, si los dos están en el mismo estado 1 y 1, entonces necesitaría justamente que los dos electrones estén apareados. Es como si los dos estuvieran aquí así, ¿no? Aquí. Luego tenemos el caso en que los dos van a estar aquí, ¿no? Porque son dos subniveles en cada orbital molecular. Entonces todas las combinaciones que se pueden dar están escritas aquí. Y una cosa interesante es determinar cuáles son las simetrías que tiene cada una de estas cantidades, ¿no? Y da la casualidad de que esta combinación de orbitales pi tiene diferentes tipos de simetría por el ml total que está apareciendo aquí, que me dice cuál es esa simetría, ¿no? Hay ml de 0, hay ml de 1 y hay ml de 2. Entonces la simetría, por ejemplo, de 2 es una simetría delta. La simetría, por ejemplo, de 1, ¿no? Con spin 1, es una simetría sigma porque el ml total sale 0. Y la simetría, y luego este estado que tiene un spin 0, tiene justamente también una simetría sigma g, ¿no? Entonces yo tengo aquí tres posibles estados o subestados que puede tener el oxígeno. En teoría los tres deberían ser del mismo nivel de energía que está aquí, pero al final consiguen desdoblarse, ¿no? Para estos estados sigma que están aquí podemos determinar su estado, recuerden que los niveles sigma tienen aparte un número cuántico más que viene de la simetría especular, ¿no? Entonces, por ejemplo, este primer estado que está aquí, que es un determinante de Slater, que es este determinante de Slater, eh, puedo aplicarle yo el operador, ¿no? de simetría especular, ¿no? Con respecto justamente a este plano en XZ, es decir, cambias el I por el menos I. Entonces, si tú, por ejemplo, aplicas este A sobre esta función de onda armónica esférica que está aquí, vas a darte cuenta que al hacer este cambio de I por menos I, intercambias justamente el MS, ¿no? Perdón, el ML. Eso quiere decir que si tú aplicas sobre todo este estado, vas a obtener este signo menos que está aquí, ¿no? Esto lo puedo dejar como ejercicio. Obtener esto. Ejercicio. Entonces, este signo que está apareciendo aquí te da la simetría negativa para el caso del sigma G con spin 1, ¿no? Entonces, como ejercicio, prueben que el sigma G también es prueben que el sigma G es positivo, ¿no? Ese sigma G más, el sigma G más viene de aquí. Y este 0, 0 puede ser o bien este nivel, ¿no? Cualquiera de estos dos comprueben justamente que tiene esa simetría. Espera, es con spin 0, ¿no? Spin 0, spin 0, ms.
Claro, a ver. ¿Cuál es el 00 que aparece aquí? ¿Cuál es? A ver. 0 - 2. Acá hay dos cero ceros. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Pi g más uno menos. Son idénticos, solo se ha intercambiado el alfa y el beta, ¿no? Debería salir de la misma simetría. P más, P menos, más. A ver. Más, menos, menos, alfa, beta. Beta, alfa. Alfa. Más menos, ¿no? Más menos. Más menos. Aquí está el alfa beta, ¿no? El más menos alfa beta está aquí. Entonces deberían colocar aquí beta alfa. Si yo intercambio el beta alfa que está aquí. A ver, compruébenlo, ¿no? Comprueben justamente que tienen este signo que está aquí. Ujú. Bueno, es que sería, a ver, aquí es con signo menos, beta alfa. Después voy a abrir esto que está aquí, ¿ya? Me parece un poco extraño. Que estén igual lo mismo aquí. Alfa, beta, alfa, beta. Sí, después voy a abrir ese cálculo. Voy a anotarlo, ¿no? Esto es para mí, ¿ya? Para yo darme cuenta de algo. Ya, bueno, entonces ustedes van a tener esos tres niveles que van a aparecer de esas combinaciones. Y por lo tanto, al final esos tres niveles se abren, ¿no? Por la repulsión de los electrones. Y terminan siendo estos niveles que está aquí. Entonces, básicamente el estado enlazante, pues termina siendo un estado enlazante, es este donde van a estar justamente esos dos electrones, ¿no? Van a tener aquí en este estado esos dos electrones con esta simetría y esta configuración electrónica. Pero por más que este sea antienlazante, igual a formar en este caso la molécula. Sabemos que la molécula de oxígeno existe, ¿no? Entonces, eso de ahí vendría a ser la, ¿cómo se llama eso? La excepción a las reglas, ¿no? Esta parte de aquí son excepciones que hay que tomar en cuenta y que hay que saber cómo trabajar, ¿no? Por eso es que esta parte se le llama fenomenología, porque para cada fenómeno tú tienes un tipo de modelo. En general, cuando hay muchos modelos, la idea es poder obtener a partir de esos modelos algún patrón que te dé una regla general, ¿no? Pero mientras tanto sigue siendo fenomenología. No sé si ustedes acordarán el átomo de Bohr. El átomo de Bohr era full fenomenología, ¿no? Ese era un modelo para un caso especial, ¿no? Un caso específico. Pero de ese caso específico es que nació la mecánica cuántica de Schrödinger, ¿no? Y varias cosas más que ya te dan una regla, te dan una regla, ¿no? Para poder analizar sistemas un poquito más complejos. Entonces, la idea aquí que debería aparecer eso, no sé si estará en investigación, de esta parte no he tenido mucho tiempo de leer la literatura que existe asociada, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Hemos hecho 12 PPTs. Bueno, sin estos dos, ¿no?